Confesiones anónimas de Reddit, la historia secreta con mi profesora de 41 años, lo que pasó nos cambió para siempre. Jamás imaginé que mi primer semestre universitario me llevaría a una situación tan complicada. Todo comenzó con una mirada fugaz, un comentario casual sobre un libro, y antes de darme cuenta, me encontraba atrapado en una historia que cambiaría por completo mi vida, mi perspectiva sobre las relaciones, y las reglas de lo que es correcto. Hoy les contaré la historia de cómo me vi involucrado con Laura, mi profesora de psicología, de 41 años. La historia de cómo todo comenzó con una lección, pero se convirtió en algo mucho más arriesgado. Mi vida universitaria estaba en su apogeo cuando comencé a estudiar psicología. Desde que era pequeño, siempre había tenido una curiosidad insaciable por la mente humana, por entender por qué las personas actúan como lo hacen. Tenía 20 años y una vida tranquila, normal, sin dramas, sin grandes sobresaltos. Solo quería disfrutar de mis clases y pasar desapercibido, buscando mi lugar en el mundo. Pero lo que no sabía es que la universidad me traería algo que jamás esperé. Laura, mi profesora de psicología, tenía 41 años y era todo lo que jamás había imaginado. Al principio, la vi como cualquier otra profesora. De hecho, me parecía estricta, tal vez un poco distante. Sin embargo, no pude evitar notar que tenía algo especial. Era diferente a cualquier otra maestra que había tenido antes. No era la típica persona que simplemente seguía el currículo al pie de la letra. Laura enseñaba de una manera profunda, dinámica, y a veces incluso un poco provocadora. Sus clases no eran solo sobre teorías y fórmulas, estaban llenas de anécdotas reales, de observaciones sobre el comportamiento humano, sobre cómo las emociones y las decisiones afectan nuestras vidas. Pero había algo más. Algo que no podía ignorar. Desde el primer día, me di cuenta de que, tal vez por mi forma de pensar, por mis respuestas en clase, ella comenzaba a fijarse en mí de una manera diferente. No sé si fue por mi manera de ver las cosas, o por el tipo de preguntas que hacía, pero su interés parecía ser genuino. Al principio, creí que solo estaba proyectando mi imaginación, pero poco a poco empecé a notar que Laura me miraba más a menudo de lo normal. Recuerdo que, en una de las primeras clases, participé activamente, como siempre hacía. Después de mi intervención, ella me sonrió con una mezcla de sorpresa y aprobación, como si algo en mí la hubiera impresionado. Cuando terminó la clase, me llamó a su escritorio para hablar sobre mi participación. Aparentemente, había visto algo en mí, algo que la hacía querer profundizar más. Lo que empezó como una conversación inocente sobre los temas de la clase pronto se convirtió en algo mucho más personal. Me gusta cómo piensas, tienes una forma interesante de ver las cosas, me dijo. A veces, los jóvenes como tú parecen no comprender ciertas cosas, pero tú lo haces. Tienes potencial. Esa conversación, aunque aparentemente inocente, me dejó una sensación extraña. No sabía si estaba siendo elogiado o si estaba siendo evaluado de alguna manera. ¿Por qué se fijaba tanto en mí? No podía dejar de preguntármelo. A lo largo de las siguientes semanas, las interacciones entre Laura y yo se hicieron más frecuentes. Al principio, era todo muy sutil, pequeñas conversaciones después de clase, correcciones sobre mi trabajo, charlas sobre el curso y el contenido. Pero había algo en su manera de dirigirse a mí que iba más allá de la simple cortesía profesional. Era como si estuviéramos compartiendo algo que nadie más veía. Cuando hablaba conmigo, sus palabras parecían tener más peso, más intención. Los pequeños gestos, como un toque ligero en el brazo, se volvieron más frecuentes, y la tensión entre nosotros empezó a volverse palpable. Era mi imaginación. No podía estar seguro. Había algo en su mirada que me desarmaba por completo, algo en la forma en que se acercaba a mí que no podía ignorar. Recuerdo que una tarde, después de clase, me pidió que me quedara un momento para discutir un proyecto que había presentado. Cuando llegué a su oficina, su tono era más relajado de lo habitual. Quiero saber más sobre ti, me dijo, como si no solo estuviera interesada en mi trabajo, sino en mí como persona. Al principio, traté de mantener la conversación dentro de los límites profesionales. Hablamos sobre mi trabajo, sobre lo que quería hacer en el futuro,
pero ella empezó a hacer preguntas más personales, preguntas que no tenían nada que ver con el curso. ¿Qué te inspira? ¿Qué te gustaría lograr con tu vida? ¿Cómo ves el mundo? Era raro, y también me hizo sentir vulnerable. Pero lo que realmente me desconcertó fue el hecho de que parecía genuinamente interesada. No era una simple profesora buscando conocimiento académico, era alguien tratando de entenderme, de conectar de una manera mucho más profunda. Eres un chico con mucho potencial, me dijo, mientras me miraba fijamente a los ojos. Esas palabras, esa mirada. Fue como si, en ese momento, el resto del mundo desapareciera. Al principio, traté de ignorar lo que sentía, pero era imposible. Cada vez que nos cruzábamos, la tensión aumentaba. Todo se hizo aún más complicado cuando Laura me invitó a una reunión fuera de clase. Dijo que era para hablar sobre un proyecto de investigación que podía hacer junto a otros estudiantes destacados. Aunque me pareció raro, acepté. Después de todo, si ella me había invitado, probablemente era porque quería discutir algo relacionado con el curso, ¿verdad? Cuando llegué al lugar donde se llevaría a cabo la reunión, algo no cuadraba. Era una cena informal, pero con un ambiente muy relajado. Solo estábamos Laura, algunos de los estudiantes más destacados y un par de botellas de vino. Un poco de vino no hace daño, dijo Laura, riendo mientras servía a todos. Al principio, todo parecía normal. Nos reíamos, hablábamos sobre nuestras experiencias universitarias, nuestras expectativas para el futuro. Pero, a medida que avanzaba la noche, algo cambió. Había algo en el aire, una energía diferente, algo palpable. Fue una conversación que comenzó como cualquier otra, pero pronto se desvió hacia temas más personales. ¿Qué piensas sobre el amor? Sobre las relaciones, *** me preguntó en un momento, mirando fijamente a mis ojos. Sentí como si toda la atmósfera se hubiera vuelto más densa. Cada palabra, cada gesto parecía tener un peso mucho mayor. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque traté de mantenerme tranquilo, no podía evitar sentir que algo estaba por suceder. ¿Sabes?, continuó ella, a veces, las personas se conforman con lo que tienen. Pero la vida es corta, y siempre es bueno arriesgarse, tomar decisiones audaces. Al principio, no entendí bien lo que quería decir, pero antes de que pudiera responder, Laura se acercó a mí. Su mano tocó la mía levemente, como si fuera algo accidental, pero fue suficiente para que mi mente explotara. Era como si una chispa hubiera saltado entre nosotros, y en ese momento, me di cuenta de que ya no podía retroceder. El resto de la noche se desdibujó. Nos besamos. Fue breve, pero tan intenso, que sentí que mi mundo entero se detuvo. Laura, mi profesora, se había convertido en algo mucho más. Me miró después del beso y, en lugar de arrepentirse, sonrió con una mezcla de desafío y deseo. Sabía que te atraía, me dijo, y en ese momento, todo se hizo aún más real. Nos veíamos cuando no había clases, cuando los pasillos estaban vacíos, cuando nadie podía vernos. Pero cada vez que nos encontrábamos, sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja. La sensación de estar haciendo algo tan prohibido y riesgoso se volvía cada vez más atractiva, más adictiva. Laura y yo sabíamos que estábamos cruzando límites que no se podían deshacer, pero la conexión que estábamos construyendo era tan intensa, tan visceral, que resultaba imposible parar. Lo que empezó como una simple atracción se transformó en una obsesión compartida. En esos momentos en que estábamos juntos, ya no solo hablábamos de la clase o de proyectos. Todo lo demás desaparecía, y lo único que importaba era ese espacio entre los dos. Las palabras se volvieron más personales, las miradas más intensas, los silencios más cargados de significado. Ya no podíamos ignorarlo. Cada encuentro, cada gesto, cada roza de las manos, nos alejaba más y más de lo que era considerado correcto. Y, sin embargo, no queríamos detenernos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, activa la campanita y dale like al vídeo para que el algoritmo nos trate bien. Esto me ayudará a no solo seguir subiendo vídeos de confesiones anónimas más seguido, sino que ustedes mismos puedan mandar sus propias confesiones anónimas,
De ser así, solo deben ir a la descripción de este vídeo o el canal, obviamente siempre guardando el anonimato de nuestros suscriptores. Continuemos. Cada vez que pasaba el tiempo, la situación se volvía más peligrosa. Nos encontrábamos en lugares alejados del campus, en rincones ocultos donde nadie pudiera vernos. La emoción de que todo pudiera descubrirse nos mantenía en un estado constante de alerta, pero a la vez, de excitación. Cada mirada furtiva, cada toque disimulado, era como una llamada a seguir adelante. En la oficina de Laura, me sentía como un espectador en una película de la que no podía escapar. Sabía que, si alguien entraba en ese lugar en ese preciso momento, todo lo que habíamos construido se desplomaría. Laura se aseguraba de que cada encuentro fuera lo más discreto posible. Ella misma cerraba las persianas, aseguraba la puerta con una cadena y apagaba su teléfono. Pero a pesar de todas sus precauciones, sabíamos que no podíamos seguir ocultándonos para siempre. La realidad era inminente. Los rumores comenzaban a circular por el campus, y había algo que no podíamos negar: estábamos arriesgando todo. Había momentos en que Laura me miraba fijamente, con una intensidad que no podía explicarse, y me decía: esto no puede durar para siempre. Sabes que lo estamos poniendo todo en juego. Pero sus palabras, lejos de disuadirme, alimentaban aún más el fuego. Era como si el peligro fuera lo que nos mantenía enganchados, lo que nos unía aún más. Sabíamos que podíamos perderlo todo: nuestras carreras, nuestras reputaciones, nuestra libertad. Pero también sabíamos que no podíamos dejarlo ir. No podíamos dejar de vernos, de tocarnos, de compartir esos momentos robados que solo nosotros entendíamos. A medida que los días pasaban, el riesgo de ser descubiertos se volvía cada vez más real. Un par de compañeros de clase, que compartían el mismo espacio, comenzaron a notar nuestra cercanía. Comentarios sutiles, sonrisas cómplices entre ellos cuando entrábamos juntos al aula, la forma en que nos hablábamos fuera de los temas académicos, todo parecía indicar que alguien ya había empezado a sospechar. Carla, una compañera que había sido una de mis amigas más cercanas desde el primer semestre, me miraba de manera extraña. Y aunque nunca dijo nada directamente, sabía que algo andaba mal. Ella no era tonta. Un día, mientras nos encontrábamos en la cafetería, Carla me preguntó, de manera casual, casi como si no le importara demasiado: oye, ¿has notado cómo te mira Laura? No es la primera vez que la veo acercarse a ti después de clase. Mi estómago se retorció. Quería responderle algo que disipara sus sospechas, algo que fuera creíble, pero en el fondo sabía que no había forma de explicar lo que estaba pasando entre Laura y yo. Todo lo que pude hacer fue sonreír nerviosamente y cambiar de tema, pero dentro de mí, la ansiedad crecía. ¿Hasta cuándo podríamos mantener este juego sin que nadie más lo descubriera? En esos momentos, me di cuenta de lo profundamente enredados que estábamos. Las conversaciones, los encuentros, las caricias furtivas, todo parecía formar parte de una espiral que ya no podíamos detener. A pesar de lo peligroso que era, a pesar de las consecuencias, el deseo y la obsesión seguían aumentando. A cada instante, mi mente me decía que no podía continuar con esto, pero mi corazón y mi cuerpo me llevaban en la dirección opuesta. La tensión llegó a su punto máximo una tarde, después de una clase particularmente intensa sobre el comportamiento humano. Habíamos estado discutiendo teorías que, en muchos aspectos, parecían resonar profundamente en ambos. Mientras los demás se retiraban, Laura me pidió que me quedara. Esta vez, no era una excusa para hablar de tareas o proyectos. Era algo distinto, algo que estaba a punto de suceder. Ella me miró, y por un momento, nos quedamos en silencio, como si ambos estuviéramos esperando una señal. Siento que no podemos seguir escondiéndonos, dijo, con una calma peligrosa. Lo estamos poniendo todo en juego, pero no sé si soy capaz de detenerlo. La intensidad en su voz y la forma en que sus ojos brillaban me hicieron sentir como si todo estuviera colapsando a nuestro alrededor. ¿Qué estábamos haciendo? Laura sabía que, al igual que yo, no podríamos mantener este secreto por mucho más tiempo. Y sin embargo, a pesar de esa conciencia, nuestras manos se encontraron de nuevo, y esa chispa que nos había llevado hasta ese momento se reavivó con más fuerza que nunca.
No quiero que esto termine, le susurré, sin poder evitarlo. En ese instante, sentí como el peso de nuestras decisiones recaía sobre mí, pero la idea de dejarla ir parecía imposible. Fue entonces cuando, por fin, ocurrió lo que ninguno de los dos había esperado. Laura se acercó y, sin previo aviso, me besó. No fue un beso cualquiera. Fue un beso cargado de desesperación, de deseo y de una locura compartida. El riesgo, el peligro, todo eso desapareció en ese momento. Solo quedábamos nosotros, nuestras respiraciones entrecortadas, y el claro reconocimiento de que ya no había vuelta atrás. Lo que vino después no fue fácil. A medida que continuábamos viéndonos en secreto, las tensiones externas aumentaban. Carla, cada vez más sospechosa, comenzó a hacer preguntas más directas. Los rumores sobre Laura y yo se esparcían por el campus. Los susurros, las miradas furtivas, todo estaba apuntando a un colapso inminente. Un día, mientras caminaba por los pasillos, me encontré con Carla frente a mí. Su mirada era fría, pero su voz, aunque baja, no dejaba lugar a dudas. ¿Qué está pasando entre tú y Laura? Todo el mundo ya está hablando. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sabía que el secreto ya no podía mantenerse mucho tiempo más. Las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzaban, y lo peor de todo era que ya no estábamos preparados para enfrentarlas. Laura y yo estábamos atrapados en algo que nunca imaginamos que podría suceder, algo que nos había consumido. Y ahora, mientras los rumores se convertían en algo más tangible, sabíamos que no podíamos seguir con esta relación sin pagar el precio. Al final, todo terminó como era de esperarse. Los rumores se convirtieron en una verdad irrefutable. Las autoridades universitarias comenzaron a investigar, y la relación entre Laura y yo fue confirmada, aunque nunca oficialmente. Laura fue suspendida, y aunque el escándalo nunca fue completamente divulgado, nuestras vidas cambiaron para siempre. Para mí, fue el fin de una etapa. Había perdido más de lo que podía imaginar. Pero la lección más dura fue entender que el deseo y la obsesión, cuando se mezclan con lo prohibido, pueden destruir todo lo que has construido. Aunque Laura y yo nunca volvimos a vernos, esa experiencia quedó grabada en mi mente. El riesgo, la tensión, el deseo, todo eso me cambió. Y aunque había sido un capítulo lleno de emociones intensas, las secuelas de esa relación siempre me acompañarán. Porque, al final, cuando te atreves a cruzar esa línea, siempre sabes que algo se pierde para siempre. Vaya historia, este tipo de relaciones entre profesor y estudiante es algo bastante controversial, ¿no? A veces es difícil separar la atracción de lo que es realmente correcto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que, en situaciones como esta, hay alguna línea que no se debería cruzar bajo ninguna circunstancia? ¿O por el contrario, piensan que el deseo y la atracción no entienden de normas y reglas? ¿Qué opinas? Déjanos saberlo en los comentarios. Nos vemos en siguiente video.